Bendito sea Dios. Vamos a estar en este tiempo compartiendo la palabra de Dios. Es un momento en el cual hemos cantado al Señor, hemos adorado. Hubo testimonios, pero muy lindos, que son tan valiosos para, como decía los ministros, los hermanos, encender a todos a obedecer a Dios. Y es momento que podamos compartir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es maravillosa, pero es tan pura, dice la Biblia, que convierte el alma. Y sabe que en una historia que hay en la Biblia de un rey, Josafat, que justamente algo había predicado en el congreso de Maipú, que tuvimos la semana pasada. En esa historia el rey Josafat pone jueces para que juzguen los asuntos de la iglesia, del pueblo de Dios. Y sabe que a mí me gusta mucho cómo Josafat les habla a los jueces y le dice: tengan mucho cuidado cómo van a juzgar a los asuntos del pueblo de Dios, porque ustedes representan a Dios. Es decir, Dios es el juez que juzga a través de esos jueces que levantaba. Y cuando uno lee eso le da mucho temor, y Josafat le puso podemos decirle, la reverencia que se necesita, porque es muy fácil que una persona se acostumbre al ejercicio de un ministerio y pierda conciencia a quién representa. Entonces él le dice: tengan cuidado como juzgan, porque ustedes representan a Dios. Y eso se aplica a la palabra. Cuando ministramos la palabra y cuando oímos la palabra, debemos tener mucho cuidado, tanto de cómo la predicamos, al igual de cómo la oímos, porque esa palabra es la palabra de Dios. Si la predicamos, la debemos predicar con el temor y la reverencia de que detrás de esa palabra hay un carácter, que es el carácter de Dios, que no podemos figurar, que no podemos deformar. Y si lo oigo, lo tengo que oír con la reverencia que se merece, porque es la palabra de Dios. Y cuando Saúl perdió su reino, una de las cosas que le fueron recriminadas fue acerca de la obediencia y el prestar atención a la palabra de Dios, que le estaba hablando simplemente un profeta. A lo mejor era un hombre muy común, pero estaba representando a Dios. Así que uno, cuando oye, debe oír con el santo temor de que en realidad al que está oyendo es al Señor, y que Él es muy recto y muy justo y muy bueno y muy maravilloso, y yo debo temer y temblar ante su palabra. La Biblia dice que ¿qué es lo que quiere Dios? Y se lo sintetizo, dice que se tiemble a su palabra. Fíjese qué tremendo, que no se tome su palabra como que algo así nomás, no, que se tiemble para que se tome la acción que la palabra está tratando de llevarnos a tomar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe que yo en esta noche quiero compartir esta santa palabra que tiene un santo carácter en el primer libro de Samuel. Para mi punto de vista es maravillosa esta palabra, tremenda es esta palabra, y solo es que por allí yo quisiera leer para que no se pierda nada de la palabra. Y por ahí un poco extenso, pero estamos para eso, así que leamos y en parte les voy a contar y en parte vamos a leer, porque realmente quiero que aproveche todo lo que nos enseña el Señor en esta palabra. Vamos a abrir primer libro de Samuel en el capítulo 25, donde se nos cuenta una historia
que dice en el título generalmente de las Biblias, David y Abigail. Y comienza así este capítulo. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Un profeta, el profeta que ungió a David. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, el hombre rico, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto, aclaro, David no era rey todavía, porque no está, en este caso todavía no había sido, si bien había sido ungido para ser rey, todavía no estaba en el cargo, ¿no? Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Nos detenemos allí, pero tenga su Biblia en 1 Samuel capítulo 25 y hago una breve síntesis de todo esto. David no era rey todavía, estaba huyendo del rey Saúl que lo perseguía para matar. David le pasó muy mal esos días, años. Imagínense que él con sus esposas, con sus hijos, con su gente que lo seguía, tenía que andar viviendo de cueva en cueva. Usted y piense lo que puede llegar a ser vivir en cuevas, en montañas rocosas, áridas, en donde nada es seguro, no hay agua segura, no hay comida segura, días que no habrán comido ni bebido, dormir en esas cuevas con alimañas, insectos y todas las cosas que se imagine que son zonas de esas zonas áridas, son zonas de escorpiones, de los más venenosos de la tierra. Y allí transcurría la vida de David porque había un rey del mismo pueblo que lo quería matar, a quien él había servido con total integridad y de quien a su vez había recibido la hija y se había casado con la hija. Y este rey para provocarle y hacerle daño, le quitó la misma hija que era su esposa, se la dio a otro hombre para provocarlo y hacerle daño. Y David se había comportado aún en esas terribles condiciones, se había comportado con mucho respeto a la unción que había sobre Saúl. Siempre respetó la unción que había sobre Saúl, al punto que en una ocasión le cortó el borde del manto antes que esta historia transcurriera, en un encuentro, en un acercamiento que tuvieron,
que en el capítulo 24 de 1 Samuel se relata eso. Y para ir al versículo correcto, en el versículo 4, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Dios le había dicho que iba a ser rey, y sus allegados le dijeron: este es tu día, el día para que seas rey. ¿Por qué? Dice: he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, del rey. Y dijo a sus hombres, después de esto se turbó el corazón de David cuando cortó el borde del manto, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Mire, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Les voy relatando para que entendamos. David ahora se encontraba huyendo de este rey al cual le había perdonado la vida. El rey lo perseguía a muerte, pero David, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, y todos sus cercanos le dijeron: este es el día que te dijo Dios, este es el día que podés terminar con tu enemigo y reinar. Entonces David cortó el borde del manto, pero se le sacudió el corazón cuando cortó el borde del manto, porque se dio cuenta que ese no era cualquier hombre. Sobre ese hombre reposaba la unción del Dios Todopoderoso. Y entonces David reprimió a sus hombres y le dijo: no lo voy a tocar, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová, porque este es el ungido de Jehová. ¿Sabe por qué razón David, en el día que tenía para acabar con todos sus problemas y terminar con todos sus enemigos y sentarse en el trono según su entendimiento, el día que tuvo la oportunidad de resolver las cosas con su mano, él se detuvo ante la unción? Porque él sabía que la unción no era cualquier cosa, la unción era una persona, y no cualquier persona, no era Saúl, no era ese rey. La unción era el mismo Dios reposando sobre un hombre o sobre una mujer. Y cuando la unción de Dios está sobre un hombre y una mujer, y ese hombre y esa mujer ministran bajo esa unción, es Dios el que pasa. Pero si ese hombre se equivocara e hiciera mal las cosas, la unción todavía sigue sobre ese hombre y guarda con aquel que se meta contra el ungido de Jehová, o contra aquel que Dios ha traído su misma presencia a morar en él. Entonces David tenía la oportunidad de desligarse de todos sus problemas, pero él se detuvo ante la unción y prefirió seguir huyendo, y prefirió seguir viviendo en cuevas, y prefirió seguir perdiendo, y prefirió seguir padeciendo con su familia antes de meterse con la unción que Dios había puesto sobre un hombre. Y este hombre, aunque sufrido y perseguido y en muchas dificultades, por el temor y el respeto que le tenía la unción, Dios lo guardaba, lo cuidaba, y había dicho ya que no se lo iba a entregar en las manos de Saúl. Saúl no iba a poder matarlo a David, porque David había tenido respeto de la unción. Entonces eso le agradó tanto a Dios que Dios dijo: este hombre lo voy a cuidar, lo voy a guardar, porque este sabe respetar la unción y sabe que la unción sobre un hombre represento yo sobre ese hombre. Mi querido hermano, cuando Dios elige a un hombre, cuando Dios elige a una mujer y pone su unción para que ese hombre, esa mujer le sirvan, usted tiene que saber que aunque usted lo conozca mucho ese hombre, conozca mucho esa mujer, y aun cuando le conozca alguna parte humana y alguna desnudez, así fuera, más allá de lo que ese hombre pueda valer para usted, más allá de lo que esa mujer puede valer para usted, si la unción de Dios está sobre ese hombre y sobre esa mujer, más vale que usted nunca, jamás se atreva a creer que no son nada. Porque el día que una persona se cree que el que tiene la unción no es nada, es el día que comienza su peor ruina, es el día que comienza su peor decadencia. ¿Sabe lo que ocurrió? David siguió y en esos momentos críticos y de dificultad tuvo hambre, y agarró a unos jóvenes de él y le dijo: vayan hasta tal hombre que es muy rico, que está esquilando,
y que necesitamos comida, díganle que nosotros le hemos cuidado el ganado, le hemos cuidado que nadie se lo robe y que nos den cualquier cosa para comer. ¿Y sabe qué? Fueron estos jóvenes, hablaron con Nabal, con el dueño de toda esa riqueza, y le dijeron: mire, nosotros estamos con David y necesitamos, le hemos cuidado siempre todo, sus siervos se lo pueden decir, necesitamos unos alimentos, necesitamos que nos des algo. ¿Y sabe qué le contestó este hombre? Le contestó: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es David? Para que yo le dé mi comida. ¿Quién es David? Y esto es tremendo. Dios me conmovió en gran manera con esta palabra. Porque hay gente que no sabe ver la unción sobre los hombres en las cuales Dios puso la unción. Ahora, estamos hablando de un lugar muy lejano, en medio del campo, lejos de donde transcurría la historia en Jerusalén. Este hombre del campo, pobre hombre, dirá alguno, a lo mejor en realidad, ¿qué sabía quién era David? Si David no era rey, no era nada, era uno que había escapado del reino de Saúl. Y él le dice: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Saúl? ¿Cuántos siervos hay que escapan de su señor? Pero quiero que sigamos leyendo. En el capítulo 25 la historia sigue. En el versículo, quiero que lea el versículo 23 conmigo, que dice así: y cuando Abigail vio a David, escuche, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mire, ¿sabe qué pasó? Cuando David le pide comida, le manda a pedir comida a Nabal, y Nabal le manda con los siervos que había enviado, le dice: ¿quién es David? Los siervos vinieron y le dijeron: David, este hombre le hablamos bien y todo, y dijo: ¿quién es David para que le dé comida? Entonces David se enojó tanto, dijo: no le va a quedar un varón con cabeza, voy a ir y se lo voy a matar a todos para que sepa quién es David. Entonces se determinó David a vengarse de este hombre que lo despreció de esa manera. Y se enteraron los siervos de Nabal. Y como sabían que Nabal era un hombre malo, los siervos fueron a la mujer que se llamaba Abigail. Y le dijeron a la mujer: usted sabe que nuestro amo, nadie le puede hablar. Le dice así, o sea, una persona necia que no quería escuchar nada de nadie. Pero él maltrató a los siervos de David. Y David viene para matarlo. Entonces la mujer dice: vayan ustedes adelante, yo voy a ir y le voy a llevar comida y todo. Entonces esta mujer agarró, cargó comida, todo, manda a los siervos y se va por un lugar secreto sin que sepa su esposo. Y cuando lo encuentra David, ¿sabe qué es lo que hace ella? Se postra ante David, se arrodilla y se postra. Y le dice: Señor mío, en medio de un monte, se postra ante un hombre que no era nada a la vista humana. No era rey, no era ministro de nada, era uno que había huido del rey. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué está esta enseñanza? ¿Por qué está esto en la Biblia? Para que nosotros entendamos que cuando hay hombres y cuando hay mujeres que saben reconocer la unción sobre otra persona, no hace falta nada. Hay algo que te testifica dentro de tu corazón y de tu alma de lo que es la unción sobre una persona. A mí me pueden decir que Nabal no conocía lo que era la unción sobre David. Nabal no se había enterado que cuando era chiquito a David se le había derramado aceite en su cabeza. No se enteró. Yo puedo creer que alguien me cuente que Nabal no se enteró de eso y por lo tanto dijo: ¿quién es David? Como para no reconocer la unción. Pero Nabal vivía con la mujer que se llamaba Abigail. Y como esta mujer, cuando lo vio a David, se inclinó a tierra y le dijo: Señor mío. Lo trató como alguien honorable, lo trató como alguien real, lo trató como un rey cuando no era ni rey, cuando no era ni nada. ¿Sabe qué es lo que es eso? En un corazón
Dios le estaba dando testimonio de la unción. En otro corazón no podía ver la unción. Y hay gente que, mire, está delante de la misma persona. Uno puede ver la unción morar sobre ese hombre y el otro no ve nada. Uno puede postrarse ante esa unción y tratar de Señor, y el otro puede decir: ¿y quién es el pastor, el apóstol Juan Andrés Buzzo? Y no saben que lo que están despreciando es la unción. Nabal no ignoraba, sabía quién era David, porque su mujer misma lo sabía. Y su mujer fue y se postró. Y sabe que le dijo: Señor mío. Y no solo que le dijo Señor mío, sino que estaba enterada quién era, y le profetizó y le dijo que iba a ser rey, y que Dios le iba a dar, después que fuera rey, le iba a dar una casa estable, que sus descendientes iban a seguir en el trono. Y esto habla, hermanos, de lo terrible que es despreciar la unción sobre un hombre de Dios o sobre una mujer de Dios. La unción. Porque la unción puede reposar sobre un hombre, puede reposar sobre una mujer. Y la unción es Dios. Pero cuando alguien no ve a Dios, cuando alguien se ciega para no ver la unción, se cree que ese hombre, ¿quién es ese tal? ¿Y quién es esa mujer? En un momento la Biblia nos cuenta de la hermana de Moisés que se cegó y dijo: ¿quién es Moisés? Si nosotros también tenemos al Espíritu de Dios. Quiso compararlo al hombre que Dios había llamado y le había puesto la unción con ella. Y cuando se quiso comparar sin reconocer la unción, quedó leprosa como la nieve, quedó blanca de la lepra. Hermano, no es inocente maltratar a la unción que Dios ha puesto sobre un hombre. Cuando una persona desprecia, maltrata al hombre o a la mujer de la unción, está maltratando y está despreciando a la persona de Dios, porque Él es la unción. No se trata de un hombre. David puede haber tenido muchos errores, puede que ante los ojos de la gente no era nadie, pero este hombre despreció, dijo: ¿quién es David? ¿Sabe cuánta gente hay que no quiere reconocer la unción sobre un hombre y no se somete, nunca inclina su cabeza, porque esta mujer no es que adoró a un hombre, esta mujer adoró la unción. Se postró ante David porque sabía que era el ungido, aquel que Dios había puesto su aceite aún cuando era chico y que iba a ser el próximo rey de Israel. Ella sabía del testimonio de Dios. Era una mujer que tenía el corazón para ver la unción de Dios. Era una mujer que tenía los ojos abiertos para saber tratar a la unción. David fue un hombre que supo tratar la unción. Por eso cuando tocó el borde del manto quedó pasmado y se detuvo y reprimió sus hombres, porque él sabía, dijo: este es el ungido de Jehová. Puede ser mi enemigo, puede ser el que me quiera matar, puede ser el que abandonó a Dios, puede ser el peor de los peores, pero tiene la unción sobre su vida. Y con eso yo no me meto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo lo serio que es esto? Usted sabe lo tremendo que es cuando alguien trata al hombre o a la mujer de Dios como de igual a igual. ¿Y quién es? Y peor, porque usa su propio razonamiento. Y peor, si quiere descubrir la desnudez. Mire, a mí me gustó tanto esta palabra porque Dios nos muestra los dos corazones: el que desprecia la unción, el que no la... ¿Quién es? Que a la hora, si tiene que hablar mal de los apóstoles, hable mal. Si tiene que criticar, critica. Si tiene que acusar, acusa. Si tiene que desnudar, desnuda. Pero usted puede estar en la peor condición y lo puede tener a Saúl ahí. Puede ser que usted tenga todas las razones para matarlo y darle un golpe. Pero si usted no tiene la visión clara para ver la unción,
cometerá el peor de las cosas que puede cometer. Yo no me quiero imaginar si David hubiera matado al ungido de Jehová, nunca más hubiera podido ser rey, porque en eso lo estaba probando Dios. Entonces esta mujer se hizo cargo del pecado del esposo y le dijo: yo he pecado. Se hizo cargo, es tremendo eso. Y le pidió por favor al rey. Lo vamos a leer para que no se pierda nada. David, perdón. Dice, leemos en el versículo 23: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Mire qué tremendo corazón. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Escuche. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Escúchame, David. Por favor, escúchame, David, que te voy a hablar algo muy profundo. Y allí le dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Perverso significa algo que se torció. Era el esposo. Escuche, de Nabal. Porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. No sea, dice, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. La mujer esta fue y le dijo: miren, no solo que respetó la unción, sino que cuidó al ungido de que no fuera y se vengara por mano propia, porque esto te será una mancha cuando seas príncipe. Ella estaba segura que este era el ungido que iba a reinar. Ella sabía quién era ese hombre que estaba en el medio del monte, que a la vista humana no era nadie, pero tenía el testimonio de Dios, de que en ese hombre reposaba la gloria de Dios, de que en ese hombre estaba Dios. Y yo me gozo con la gente que sabe ver la unción. Yo el otro día, no recuerdo cómo, hablaba y con alguien, y yo decía, hablo de mí, pero por la experiencia propia. Yo digo, qué maravilloso que fue que el día que yo me entregué al Señor, para mí, mis apóstoles, tanto el apóstol Juan Andrés como el apóstol Liliana, fueron y son los hombres, el hombre y la mujer sobre el cual Dios puso la unción. Y yo lo pude ver desde el primer día de mi vida hasta el día de hoy. Y mire que he pasado muchos años al lado de ellos y que me han aguantado mil cosas y convivimos todos los días, viajamos, comemos, estamos. Y yo podría haber visto su vida diaria y decir: no me gusta esto, pero yo jamás, al contrario, nunca al contrario. No es que lo digo por solo frenar la unción, porque sino que cada día veo la unción más creciente y más hermosa y más gloriosa. Veo la persona de Dios y le digo que me sigue, como hoy decía uno de los hermanos que fueron a evangelizar, me sigue sorprendiendo la operación de Dios sobre ellos. Me sigue Dios haciendo ver cosas que todavía no había visto. Pero yo digo: Señor, solo la gracia de Dios es que me hizo ver eso y listo. Porque otros que caminaron conmigo, que estuvieron conmigo, que pasaron los años conmigo, aún viviendo lo mismo, no vieron la unción. Y cuando tuvieron que enojarse, se enojaron. Y cuando tuvieron que irse, se fueron. Y cuando tuvieron que hacer algo, lo hicieron. Y cuando tuvieron que hablar, hablaron. Y yo digo, si eso no te lo revela Dios, no hay otra manera. Si Dios no te lo pone adentro, no hay manera, porque los dos vivieron lo mismo. Nabal veía lo mismo que Abigail, pero uno veía la unción poderosa de Dios y el otro veía a nadie. No era nadie David para él. Y yo le ruego al Espíritu Santo que pueda penetrar en los corazones que se abren con humildad. Porque si usted con humildad le dice: ábreme los ojos, que yo quiero ver la unción como la veía David, como la vio Abigail,
el Espíritu Santo a los humildes le va a abrir los ojos. Y usted va a ver que está la unción. Y aunque todos se levanten contra David, y cuando a tu alrededor y quien sea diga quién es David, tú vas a saber reprimir todo y nunca te vas a meter con el hombre o con la mujer de la unción. Porque algo adentro tuyo te va a detener, te va a frenar, te va a dar respeto, te va a hacer inclinar ante eso porque sabes que está Dios. Y esta mujer, me gustó mucho que ella tenía un corazón tan puro que no fue al rey a decirle que el esposo era bueno y que se había equivocado. Me gustó mucho eso. Esta mujer fue a decirle: mi esposo está torcido por haber dicho eso. No le dijo, no sabía quién era el rey, quién era David, que iba a ser rey. Está torcido. Es un hombre perverso. La mujer sabía que este hombre no respetaba a Dios. Y mire cómo sigue la historia. Le profetiza algo tremendo, eso me maravilló a mí. Y en el versículo 39, el versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, se volvió a la casa, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Fíjese qué tremendo lo que es. Primero, un corazón que respeta la unción. Esta mujer se postró ante la unción, reverenció la unción, habló la verdad que tenía que hablar, volvió a su casa, esperó que se le pasara todo el efecto del alcohol al esposo, y al otro día le habló la verdad y le dijo lo que había hecho contra la unción. Y Dios respaldó esas palabras de tal manera que al instante quedó duro y agonizó 10 días, y al 10º día se terminó su vida y murió. El que dijo: ¿y quién es David?, no duró 10 días, o mejor dicho, duró 10 días, 11. Contemos los días que le dijo hasta que llegó a pasar. ¿Qué significa? El 10 significa la justicia de Dios. Dios va a hacer justicia contra los que dicen: ¿y quién es David? Contra los que se creen que la unción no es nada y que se justifican por cualquier cosa que pudieran haber visto de David. Porque luego David sí fue rey y sí cometió errores muy grandes, pero Dios siguió guardándolo porque era la unción que estaba sobre él. Y todos los que en su reino se levantaron contra David para acusarlo y decirle lo que había hecho y que había matado a uno y que esto y que el otro, si usted hay una Biblia de estudio que te muestra por cuadro cómo terminó toda esa gente. Terminó toda con muertes violentas y fuera de lo natural. Aún los más íntimos y los más cercanos que se le volvieron en contra. Como el sumo sacerdote, una de las personas más que llegó hasta el final de la carrera de David, y allí se dio vuelta y se unió a una rebelión. Y era el hombre de mucha confianza. Fíjese qué tremendo. Y sigue diciendo la historia. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza.
Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que dijo: ¿quién es David? A los 10 días, después de los 10 días murió. Pero la que se inclinó ante la unción, la que reverenció la unción, la que fue a su esposo y le habló la verdad de lo que había hecho contra la unción, no solo que su vida le fue preservada, sino que esa misma unción operó para que esta mujer pasara a ser la esposa del que nosotros conocemos luego como el rey David. El rey, porque él ya era rey en realidad por la unción. No era en el oficio, pero sí por la unción había sido ungido por rey. Así que el rey le mandó a llamar y con esa mujer se casó. ¿Qué significa esto? Primero, que Dios va a hacer justicia con aquellos que no respetan la unción y que va a librar aún a los ungidos, porque lo libró en que no hiciera algo que le fuera mancha. Y Dios hizo cargo. Dijo David, a través de Abigail, Dios le habló y le dijo: David, quédate tranquilo que este asunto yo lo resuelvo. Y Dios lo resolvió. Y por otro lado, aquellos que saben respetar la unción, aquellos que saben inclinarse ante la unción, el rey los va a llamar para que sea su esposa. Esa es la iglesia que se podrá casar con Cristo, con el rey David, porque David representa a Cristo. Esa es la iglesia que Cristo desea, la iglesia que Cristo llama, la iglesia que Cristo elige, la que en los días aquí en la tierra sabe respetar la unción, la que tiene un corazón para abrirse y decirle al Señor: déjame ver la unción sobre los hombres que tú has elegido. Ayúdame a ver lo que es la unción, ayúdame a conocer la unción. David amaba tanto la unción de Dios que cuando tuvo la oportunidad de liberarse, él se abstuvo por causa de que era el ungido de Jehová. Y terminó esa situación con Abigail y vuelve a tener otra prueba David. Y quiero leerlo ya y orar. En el capítulo, allí nomás, en el capítulo 26, estamos en 1 Samuel, en el versículo 21, se vuelve a encontrar David con Saúl. Esta vez David lo agarra dormido y le quita la lanza. Y fíjese, dice: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David. Reconoció que se había equivocado con David, porque le perdonó la vida. Que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Mire, David tuvo la vida del ungido como algo precioso y no se la quiso quitar. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl estaba reconociendo, entre comillas, su error. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Le dijo Saúl: aquí tengo tu lanza. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Fíjese, eso era justicia y eso era lealtad con la unción. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hubiera sido otro, no duda 2 segundos, pero por causa de la unción, teniendo las razones, teniendo todos los sufrimientos, detuvo su mano y detuvo la lanza para no terminar con la vida del ungido. Y he aquí, escuche esto: como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Mire, cuando uno estima la unción como algo precioso ante los ojos,
Mire lo que viene. Así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy usted a lo mejor está pasando por muchas aflicciones. Quizás lo persigue Saúl, que Saúl tiene un significado muy grande, porque Saúl significa también, una de las cosas, su propia carne, porque es el rey, nuestra carne reinó en nosotros hasta que vino Cristo, hasta que vino David, y es la propia carne que persigue a la vida espiritual para destruirla. Ese tiene un significado Saúl, porque Saúl representa la rebelión, la desobediencia, todo lo que es la carne. Y por más que hoy estés perseguido por situaciones que tu humanidad, por más que estés perseguido por situaciones de afuera, por más que estés perseguido por muchas aflicciones, como aquí dice, si ante tus ojos la unción o la vida del ungido es preciosa, dice la Biblia que así será preciosa tu vida ante los ojos de Dios para librarte de toda aflicción. Es decir, para que en ninguna de las aflicciones que te toquen vivir, tú mueras y pierdas tu vida en la aflicción esa, sino que Dios siempre te va a ir levantando, siempre te va a ir sacando. Si usted cuenta las aflicciones de David, no las puede contar, pero sí puede ver que siempre lo levantaba Dios, siempre lo levantaba Dios, siempre lo levantaba Dios, porque cada vez que David se encontraba en una aflicción, aún con culpa, Dios se acordaba de este hombre que tenía la unción por algo precioso, y como tuvo la unción por algo precioso, Dios lo tuvo a él también por algo precioso, y dijo: como este se abstuvo de tocar a mi ungido, como este se abstuvo de hablar contra la unción, como este se abstuvo de respetar la unción y fue preciosa ante sus ojos, aún perdiendo su propia vida, prefirió guardar y no hacer ese mal, así yo lo guardaré a él en todas las aflicciones, así yo lo protegeré, así será preciosa su vida y no habrá aflicción que lo derrote. Terminará sus días en bienestar. Apóstol Juan Andrés y su esposa terminarán sus días en la victoria del reino que Dios le ha dado. Serán muchos los que se levantarán, serán fuerzas, poderes, persecuciones, pero por cuanto la unción fue preciosa ante sus ojos, el Dios del cielo los guardará como algo precioso, y al final de sus días su casa seguirá reinando, porque ese es el Dios de la Biblia. El Dios que el que ama la unción le va a proteger la unción sobre él para siempre. Y nadie le pudo quitar la unción a David. Y se le apareció en un momento Dios a David, en medio de un salmo, de un momento que él lo adoraba. Y David, por muchas cosas posiblemente que vivió, se habrá sentido con el temor de perder el reino en alguna ocasión. Se le apareció Dios y le dijo: David, no tengas miedo, porque a ti no te voy a tratar como lo traté a Saúl. A ti no te voy a quitar el reino como se lo quité a Saúl, porque él había marcado la diferencia. Saúl despreció la unción. David, la unción fue preciosa. Y para aquellos que la unción es preciosa, Dios lo librará de todas las aflicciones. Y le agrega algo. Y dice: y Saúl dijo a David en ese momento de unción, le dice: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Fíjese lo que hay. No solo que su vida iba a ser preciosa para ser librado, sino que vas a emprender cosas grandes y van a prevalecer. No te vas a quedar en la mitad del camino. Eso que emprendas grande, lo vas a lograr. Está determinado para el que tiene por preciosa la unción. Yo te ruego que te pongas de pie, porque si tú en esta noche dejas que esto te marque el corazón como si fuera una marca de fuego, tus días en la tierra están asegurados por Dios. El sello de Dios con esta palabra está sobre tu vida y te dice: mira, hijo, pases lo que pases, yo te voy a librar de toda aflicción. Te sella Dios, por cuanto a tus ojos
mi unción fue preciosa. Y aun cuando tuviste oportunidad, y aun cuando parecía que era justo, y aun cuando te creías con razones, nunca maltrataste la unción. Y la tuviste por preciosa, para no quitarle la vida al ungido de Jehová. Yo tengo por preciosa tu vida. ¿Sabe qué lindo levantarse a la mañana y saber que Dios tiene como algo precioso nuestra vida y que no nos tratará igual que trató a Saúl? Esto es lo más lindo que nos puede decir el Señor. Quiero que cierres tus ojos, porque, hermano, deja tus ojos cerrados. De esto depende tu futuro para ser rey. David llegó a ser rey. Yo prediqué hace muchos años en Salta una palabra que se llamaba la carrera de victoria y que muestra cómo él llegó a ser rey porque nunca atentó contra el rey que estaba presente. Si no, no hubiera pasado esa prueba. No se puede ser rey con Dios si no se respeta la unción que Dios ha puesto sobre los hombres hoy. Pero Dios te está hablando, pero profundamente, porque si hoy esta palabra se sella tu corazón y te da la reverencia y el temor y te da la luz de lo que es la unción, tú serás guardado de cometer algo que luego te hará padecer y que traerá justicia de Dios, porque Dios va a juzgar a aquellos que tienen en poco al ungido y dicen: ¿quién es David? No es inocente. Eso será juzgado. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar a Dios para que te tires delante de Él y le digas que tenga piedad y te abra los ojos para ver la unción, y que nunca tu corazón, pase lo que pase, con razón o sin razón, vaya a querer atentar contra el ungido, sea varón, sea mujer y sea quien sea. Porque el día que tu corazón tome ese camino, habrá tomado un camino de perversidad, torcido, que traerá los juicios de Dios. Y nuestro corazón es muy peligroso, muy peligroso. Y creemos que a lo mejor porque Dios es bueno y esto, no sé, que podemos creer, o porque tengamos confianza, o porque seamos cercanos, porque seamos familiares, podemos faltarle respeto al hombre de la unción, así en lo que refiere al respeto a la unción misma. Yo quiero orar en esta noche para que se selle y se grabe en tu corazón y nunca te vayas a creer que la iglesia es así nomás, que el hombre, que la unción. ¿Sabe qué? El Señor, cuando yo leí esto, me dijo algo, que la gente se cree a veces porque ve al hombre de la unción o a la mujer de la unción, porque hay casos en la Biblia de los dos. La gente se cree que mirando al hombre y dice: no, pero si ¿quién es David? Se cree que la unción es débil porque el hombre es débil o porque la mujer es débil. Pero la unción no es débil. La unción es Dios. Y el que se meta con la unción va a ser quebrantado, porque la unción es poderosa. David se estaba muriendo de viejo, ya no tenía fuerza ni para calentarse, estaba en lo último de su vida y le quisieron quitar el trono. Se quisieron meter con el ungido de Jehová, creyéndose que ahora que está viejito en la cama, que ya no se mueve, ahora me voy a quedar con el trono. Un hijo de él mismo, cercano, se creía que eso no era nada, se creía que la unción era débil. La unción es fuerte, la unción es poderosa. A ese hijo se le acabó la vida, y a los que se unieron perdieron todo y fueron desechados del reino, sacados del reino, y otros murieron porque se creen que ven al hombre débil, se creen que la unción es débil. La unción es fuerte,
Nunca jamás alguien que se mete contra la unción va a poder doblegar a la unción. La unción lo que hará. La unción no es débil, mi hermano. La unción no es débil. Háblale a quien sea que la unción no es débil. Que nunca se meta con la unción, porque la unción no es débil. Seas conocido, no conocido, seas hijo, seas hija, seas primo, seas tío, seas lo que seas del ungido. Porque fíjate cómo murieron los sobrinos de David. Fíjate cómo murieron los hijos de David cuando se metieron con la unción que había en David, del mismo padre. Se meten con la unción. No importa que sea un familiar, un ser querido, la unción es Dios y está por encima de todo hombre. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, con todo el temor y la reverencia, Señor, he ministrado esta palabra que habla, Señor, a gritos desde tu corazón, para hacerle saber a los hombres de esta tierra, para hacerle saber a las mujeres de esta tierra, de que la unción, de que cuando tú reposas sobre un hombre, sobre una mujer, por más que ese hombre, esa mujer sean débiles, por más que ese hombre, esa mujer sean falentes, porque está en un ejemplo de lo más falente con la vida de Saúl. Pero más allá de la falencia de un hombre, la unción sigue siendo algo que no falla. La unción sigue siendo algo que no se dobla ante nadie. La unción sigue siendo algo fuerte, por más débil que sea el hombre. Si tú has puesto la unción, tu unción prevalecerá siempre, Señor. Y hay hombres que sí pueden tener, porque el corazón del hombre es perverso y puede haber perversidades, pero si en esta noche abren su corazón delante de Dios y le dicen como David: Señor, examíname y mira si hay en mí camino de perversidad, si hay algo que está, Señor, corrompido y errado contra la unción, en esta noche encamíname en tu ley. Señor, dame un corazón para reverenciar la unción, el corazón que tuvo David, el corazón que tuvo Abigail. Señor, que ese corazón venga sobre mí, porque yo sé, Señor, que de esa forma mi vida será preciosa ante ti, y de toda aflicción tú me levantarás, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra sobre tu casa, para que esta sea una casa que sepa inclinarse ante la unción y entonces vea la gloria del rey como lo vio Abigail, que sepa bajarse ante la unción y entonces el rey le puede llamar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.